¿Ya ven por ahí? Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces yo les decía que cuando tengo la sospecha de un paciente con una infección crónica, dice la OPS que se sugiere utilizar el estándar diagnóstico, es decir, la combinación de dos pruebas serológicas con antígenos que detecten anticuerpos, como son el ELISA y el HAI, o la inmunofluorescencia. Entonces, imaginemos que a nosotros le indicamos una de estas dos pruebas y nos llega una positiva y la otra negativa. Entonces, en caso de que nos llegue una positiva y una negativa, indicamos la tercera. Es decir, una tercera si los resultados son discordantes entre las pruebas. Hacemos el ISA, hacemos el HAI. Una de las dos, una es positiva, la otra negativa, hacemos una tercera, la inmunofluorescencia. Dice otra pregunta, en el contexto de encuestas seroepidemiológicas para identificar pacientes con enfermedad de Chagas crónica, ¿cuál es la mejor estrategia diagnóstica? Y dice que si hubiese que seleccionar, escogeríamos el ELISA o la inmunocromatografía para poblaciones con prevalencia de enfermedad de Chagas. Esto es para hacer grandes pesquisas. Ya no es aquel paciente que venía individual a la consulta como el caso anterior. Para hacer pesquisas en grandes zonas, utiliza estas posibilidades. Tengo el ELISA, por tanto utilizamos el ELISA. Dice la otra pregunta, para el tamizaje de la enfermedad de Chagas en los servicios de hemoterapia, ¿cuál es el mejor método diagnóstico? Vuelven a utilizar el mejor método diagnóstico, se recomienda utilizar la prueba de ELISA o el inmunoensayo quimioluminiscente de micropartículas para el tamizaje de enfermedad de Chagas en los servicios de hemoterapia. Es decir, que tenemos el ELISA, nos podemos arrendar del estudio ELISA para cualquiera de estas posibilidades porque nos sirve. Esta es una pregunta que han hecho reciente los pediatras también. En pacientes con sospecha de infección aguda por trypanosoma congénita o reciente, ¿cuál es el método diagnóstico más útil? Se recomienda realizar pruebas parasitológicas directas de microhematocrito y observación directa y después eventual seguimiento serológico a partir de los 8 meses de vida. Entonces tengo que también dominar qué pasa con la forma congénita de la enfermedad, porque el pediatra puede hacerme esta pregunta. En pacientes adultos con infección crónica por trypanosoma, sin daño orgánico específico, ¿cuál es el tratamiento más eficaz y seguro? Se sugiere el benidazol y el infurtimod, es decir, cualquiera de los dos que hemos mencionado. En pacientes pediátricos, ¿cuál es la intervención terapéutica más eficaz? Se recomienda cualquiera, es decir, administrar tratamiento tripanicida sobre la ausencia de tratamiento. Cualquiera de los dos y evitar tener que dejarlo sin tratamiento. Es decir, que volvemos a el uso del benidazol y el nifurtimob. En niñas y en mujeres en edad fértil con infección por trypanosoma, ¿cuál es el tratamiento más seguro y eficaz? Se recomienda usar las dos drogas que a no ponerle ninguna. En pacientes con infección crónica con daño orgánico, ya este es el paciente que tiene la enfermedad y tiene las complicaciones. ¿Cuál es la forma más segura? Se plantea que cuando ya existe una de las complicaciones que hemos mencionado, ya no se sugiere el tratamiento con las dos drogas, sino se sugiere el tratamiento específico de las complicaciones. Nosotros como médico general lo más que vemos es la cardiopatía. Por tanto, el tratamiento específico según lo que nosotros conocemos, le hacemos ecocardiograma, vemos el grado de disfunción que tenga y en función de eso utilizamos el tratamiento específico para el paciente. En el caso del megaesófago y el megacolon, generalmente los vemos en sintonía con gastroenterología y con cirugía. En la forma congénita, la forma más se recomienda el tratamiento con las dos drogas.
y en pacientes con Chagas agudo crónico con indicación de tripanocida, ¿cuál es la intervención terapéutica entre los fármacos disponibles? Dice que en la forma crónica o aguda con indicación de tratamiento se sugiere cualquiera de los dos. Es decir, no hay un protocolo que diga, la OPS no dice comienza con el Bendidazol o comienza con el Nifurtimox. Usted decide el que por su experiencia tenga más experiencia o en determinado contexto quizás diga el protocolo, vamos a utilizar de entrada el Bendidazol, vamos a utilizar de entrada el Nifurtimox. Estos eran los elementos que de enfermedad chagásica han estado preguntando en el examen de grado. Segundo tema, influenza. Cadena epidemiológica. Volvemos a la cadena epidemiológica. Tengo que tratar el hombre enfermo que está con influenza, la vía de transmisión que se está transmitiendo la enfermedad, y en este caso ya no es directa de contacto como el Chagas, sino que es por vía respiratoria, a través de las goticas de saliva, del estornudo, de la tos, de fluir, que salen y me infecta al hombre enfermo, al hombre sano. Entonces, trato al hombre enfermo, trato la vía de transmisión y busco al contacto. Y en ese sentido, así está la cadena epidemiológica. El agente causal, que es el virus de la influenza A o B, en dependencia del que esté circulando, el tipo, el serotipo que esté circulando durante la epidemia, el reservorio que van a ser el hombre y los animales, la puerta de eliminación o de salida, que va a ser la vía respiratoria cuando nosotros tosemos, estornudamos, la vía de transmisión, que va a ser específicamente esa vía de transmisión directa a través de las goticas, la puerta de entrada, que es la vía respiratoria del hombre susceptible, y el susceptible, que es ese hombre sano o animal sano. Pero en cuestión en la cadena, aunque tengo que conocer algunos conceptos de agente causal, reservorio, puerta de salida, vía de transmisión, puerta de entrada y hombre susceptible, la cuestión es que la dividimos en la triada. Hombre enfermo, notifico el caso, hago historia clínica epidemiológica, trato la enfermedad y doy educación para la salud al hombre enfermo. 4 cosas. A la vía de transmisión, la corto con el barbijo y con todas las medidas que le digo en relación a cómo se transmiten las enfermedades de vía respiratoria. Y al hombre sano le doy la charla educativa, el uso del barbijo. Y si es un paciente de riesgo, como un paciente con EPOC, le ponemos vacuna. Y es parte de la prevención. Es parte de lo que hacemos con el hombre sano. No tiene la enfermedad, pero vamos a vacunarlo para evitar la enfermedad o las formas graves de la enfermedad. En una influencia, criterios de alarma: fiebre de 39, que se mantenga, dificultad para respirar, un cuadro de disnea mantenida, taquipnea, que sea importante, no quiere alimentarse, haya rechazo a la vía oral, y muchas veces ese es un signo que me está diciendo cuán afectada está la vía respiratoria. Diarrea o vómitos persistentes que están comprometiendo, y ya me están hablando de que el virus está en sangre y está comprometiendo de forma sistémica, y diarrea y vómitos sabemos todo lo que significa en relación con el medio interno. Convulsiones, que ya afectación neurológica, trastorno del estado de la conciencia, deterioro agudo del funcionamiento cardíaco o agravamiento de una enfermedad crónica preexistente. Entonces, hay algunas manifestaciones de alarma que, si ustedes las ven, son bastante generales. Son las cosas que nosotros, si a mí me preguntaran y yo no me lo hubiera estudiado en una enfermedad infecciosa, yo estaría pensando en algunas de ellas. Estaría pensando, por supuesto, en una fiebre mantenida, estaría pensando en complicaciones de órganos diana, como es corazón, cerebro, ¿verdad? Y puedo por ahí ir sacando esos signos de alarma. Tengo una vacuna contra la influenza, que es importante, que en esta pregunta es si existe o no la vacuna y en quién está indicada la vacuna. Entonces recordemos que sobre todo a los niños menores de 2 años, a los pacientes geriátricos mayores de 60, en la mujer embarazada, en personas con enfermedad de base como son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, diabetes mellitus,
obesidad, insuficiencia renal, y al personal de salud que trabaja con este tipo de pacientes. Entonces ahí ya yo tengo respuesta a esa pregunta. La pregunta es si existe prevención de la enfermedad, si existe con la vacuna para la influenza. ¿A qué grupos de riesgo voy a vacunar? A estos grupos de riesgo. Tratamiento, como les decía, el tratamiento de la tríada ecológica. Y yo insisto, hay que metérselo al subconsciente. Hagámoslo así para que quede bien. Hombre enfermo, notifico para que entre al programa, le lleno la historia epidemiológica, le pongo el tratamiento específico, en este caso los antivirales, oseltamivir era el que más utilizaban. Entonces le pongo 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Le doy educación para la salud a mi hombre enfermo. Me voy al domicilio y le doy educación para la salud y vacuno si hay grupos de riesgo. Y explico toda la educación para cortar la cadena de transmisión, la vía de transmisión. Han hecho esta pregunta. ¿Cuáles son las enfermedades transmitidas en tiempo de lluvia? Entonces, enfermedades respiratorias. Y de ahí todas las que quieran decir, porque todas se transmiten en tiempos de lluvia. La influenza, las neumonías, las amigdalitis, la bronquitis. Enfermedades de la piel y los ojos, por tanto, dermatitis, conjuntivitis, la onicomicosis por la humedad. Transmitidas por insectos, por vectores, por supuesto que ahí el dengue aprovecha, el paludismo aprovecha por los mosquitos, ¿verdad? La leishmania aprovecha los mosquitos. Y enfermedades gastrointestinales, porque entonces las aguas están contaminadas, los alimentos están contaminados y aparecen las gastroenteritis y todas las infecciones parasitarias y bacterianas y virales que conocemos que afectan y nos dan enteritis o gastroenteritis. Entonces por ahí las podríamos dividir en esos 4 momentos. Enfermedades respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y transmitidas por vectores, por insectos. Fiebre tifoidea, otra enfermedad frecuente en nuestro medio. Recuerden que esta es una enfermedad producida por la Salmonella typhi. La Salmonella typhi, una bacteria gran negativa. Ella, muchas veces el reservorio es el hombre. Recuerden que muchas veces esta enfermedad tiene una forma crónica. La bacteria vive en la bilis, en la vesícula biliar. Se excreta, va a la segunda porción del duodeno con la bilis, heces fecales, defeco, no me lavo bien las manos, contamino agua y alimentos. Y de esa vía me infecto. Entonces, es una enfermedad que se transmite por vía digestiva. Ya hemos visto enfermedades de contacto por la picadura, de vía respiratoria, y ahora estamos viendo una enfermedad de transmisión por vía digestiva orofecal. Entonces, la puerta de salida tienen que ser las heces. La puerta de entrada tiene que ser la boca. Entonces, aquí la misma historia. Hombre enfermo, vía de transmisión, hombre sano, tríada ecológica. Tiene 5 formas de presentarse la enfermedad, formas clínicas, han preguntado esto. La forma gastroentérica, por tanto, lo que da es vómitos y diarrea. Cuando yo digo gastroentérico, me ubico en 2 síntomas: gastro, vómito; entérico, diarreas. Y de ahí le pongo todo lo que quiera. Pero no puedo dejar de mencionar eso. Una forma meningia, por tanto, se comporta como una meningoencefalitis con cefalea y rigidez de nuca. Una forma de depresión medular, y si hay depresión medular, se deprimen las 3 series. Entonces yo puedo tener anemia, leucopenia y trombocitopenia. Entonces, es una forma de la Salmonella typhi. Forma febril inespecífica, porque en muchas ocasiones esta enfermedad evoluciona a un síndrome febril crónico de una fiebre de origen desconocido que no sé lo que tiene mi paciente, pronóstico reservado, dándome un síndrome febril inespecífico. Y formas específicas del anciano y la embarazada.
Entonces, en el anciano y la embarazada, un cuadro de este típico tiene su forma específica y yo tengo que ser muy cuidadoso. Recordemos qué pasa en un anciano con vómitos y con diarrea. Se nos deshidrata y se nos va el choque hipovolémico enseguida. ¿Y qué le pasa a la embarazada que tiene un producto de concepción y que puede tener la infección, el daño inflamatorio a nivel sistémico, me puede producir amenaza de aborto, de parto prematuro? Entonces, en el diagnóstico de la fiebre tifoidea, tiene un criterio epidemiológico, tiene un criterio clínico, tiene un diagnóstico laboratorial a través del cultivo, sobre todo el coprocultivo, y tiene el test de Widal, que aunque no es específico, no es solito el test de Widal para la fiebre tifoidea, sí es bastante sensible para su diagnóstico, sobre todo en el paciente que no está vacunado. Entonces, el paciente en el criterio epidemiológico es el terreno de riesgo que tiene mi paciente. El cuadro clínico ya vimos que habían 5 formas clínicas, pero de forma muy general decimos que una fiebre tifoidea es aquel paciente que viene con un síndrome diarreico bajo, por tanto, abundantes en frecuencia, escasas en cantidad, y que pueden o no acompañarse de muco, pus y sangre, diarreas mucopio-sanguinolentas. Hay algo que aparece un eritema en la piel del tronco y se llama roceola tifoídica. Voy a encontrar muchos ruidos hidroaéreos en fosiliaca derecha, gorgoteo en fosiliaca derecha se le llama. Voy a encontrar disociación pulso-temperatura. Es decir, cuando mi paciente tiene 39 de temperatura, que yo espero que esté taquicárdico, está bradicárdico. Esto sospecha de la enfermedad. Lesión a nivel, es decir, la infección, el daño inflamatorio, trabaja también a nivel del nodo sinusal. Entonces, en relación con los laboratorios, tengo criterio epidemiológico, un criterio clínico, un criterio de laboratorio. Ya vimos que tenía una forma de depresión medular, por tanto puedo encontrarme anemia, neutropenia, leucopenia, pero puedo encontrarme los leucocitos normales o los leucocitos aumentados a predominio de los polimorfos, porque se trata de una bacteria. Recordemos que la Salmonella typhi afecta una estructura del intestino que se llama placas de Peyer. Y las dos complicaciones fundamentales de ella son la perforación intestinal y la hemorragia intestinal. Es decir, si yo me preguntaran cuáles son las dos complicaciones más temidas de la fiebre tifoidea, no se les pueden olvidar esas dos. Aunque tiene otras como la meningoencefalitis, la insuficiencia cardíaca, la miocarditis. Pero que no se me olvide nunca perforación intestinal de las placas de Peyer por ulceraciones y las hemorragias, el sangrado digestivo. Entonces a este paciente le vendría a ver bien hacer el sangre oculta en heces, hacer hemocultivo y coprocultivo para el diagnóstico de la bacteria. Dice que el copro lo vamos a hacer en cualquier momento que sospechemos la enfermedad, pero sobre todo hacia la tercera semana es donde va a estar más florido la presencia de la bacteria en heces. Tratamiento, vuelvo e insisto, tríada ecológica, hombre enfermo, hombre sano, vía de transmisión. Al hombre enfermo, las drogas que vamos a estar utilizando. El cloranfenicol sigue estando presente como primera línea de tratamiento. No lo utilizamos, es decir, evitamos utilizar el cloranfenicol porque es una droga que produce depresión medular. Y yo sé que la salmonela también lo produce. Entonces, muchas veces somos cautelosos con utilizar el cloranfenicol. Dice que la dosis de 50 a 75 miligramos kilos día, que cuando desaparece la fiebre, usted puede reducir la dosis del paciente. O le pongo amoxicilina. Si hay resistencia, tengo la quinolona y la cefalosporina. Y si hay resistencia a la quinolona, tengo la acitromicina y tengo otra cefalosporina.
Recordemos, aquí están las dos complicaciones, hemorragia y perforación. Entonces, estas dos complicaciones yo sé que no son mías. Lo que me interesa es diagnosticarlas. Y las dos ustedes saben que dan un abdomen agudo quirúrgico y que son del cirujano y que va a haber reacción peritoneal a la palpación superficial. Importancia de la palpación superficial. Identifico defensa de la pared abdominal. Y esto es referencia a cirugía para el Bajío del Oriente. Canalizo una vena, le pongo su hidratación y lo remito. Igual con la perforación intestinal, que siempre va a ser del cirujano. Criterio de alta del paciente. Primero, un alta clínica cuando desaparezcan los signos y los síntomas. Y un alta epidemiológica que se dan. Voy a empezar a hacer 3 coprocultivos seriados, pero los voy a hacer 3 días después de haber suspendido el tratamiento antibiótico. Estaba con ciprofloxacina, terminé el ciclo, espero 3 días y comienzo con el primer coprocultivo, al otro día el segundo y al otro día el tercero. Y con 3 coprocultivos negativos, yo hablo de alta epidemiológica de la fiebre tifoidea. Recuerden que hay un grupo de pacientes que van a ser crónicos, que van a estar asintomáticos, pero que van a estar transmitiendo la enfermedad. Y estos pacientes llevan tratamiento con antibióticos. Si no resolvieran, y esto es importante porque es pregunta de examen, si no resolvieran con una de los antibióticos que están aquí en esta diapositiva, sigue positivo el coprocultivo, el tratamiento de elección es la colecistectomía, es llevarse la vesícula, porque es ahí donde le gusta vivir a la salmonela, porque a la vesícula le es muy difícil que entren los antibióticos, es muy difícil. Entonces, el único tratamiento que salvaría a este paciente y que siga exponiendo a otros pacientes es la colecistectomía. Tenemos una vacuna, la vacuna antitifoídica. Por tanto, tenerla presente de que tenemos que preguntarle al paciente si está vacunado o no está vacunado. Y si no está vacunado, comenzar el esquema de tratamiento. ¿Con quién vamos a hacer esto? Con los contactos. Nos vamos a ir a la casa, vamos a estar preguntando, porque con ellos yo puedo comenzar la vacunación si está disponible en el país donde estemos. Nosotros en Cuba nos vacunan con antitifoídica durante la primaria y después ya cada 3 años hay que ponerse la antitífica para evitar esta enfermedad. Vamos a hablar un poco sobre dengue entonces. Hay una pregunta de examen que dice diferencias entre el dengue, que es la primera columnita esta de aquí, la chikungunya y el Zika. Fíjense que hay unos cuantos diagnósticos diferenciales en relación con estas 3 enfermedades. De forma asintomática no es frecuente que el dengue se presenten. Hay un grupo de pacientes con Zika y chikungunya que se presentan asintomáticos. La aparición de los síntomas en el dengue de 2 a 7 días, de 3 a 7 días en la chikungunya y de 3 a 12 días en el Zika. El dengue me da una fiebre elevada que me puede durar de 6 a 7 días. La chikungunya me da fiebre elevada que puede ser continua, pero puede ser intermitente. Y en el Zika puede estar ausente o es una fiebre leve. Y ahí tengo ya un primer diagnóstico diferencial en relación con la fiebre. El dengue y el chikungunya se parecen, pero el Zika no se parece. El dolor articular. El dengue es intenso. Hay importantes artralgias, mialgias y artralgias, pero sobre todo las artralgias. En el de la chikungunya también hay artralgia, pero es más intenso sobre todo en manos y pies, que no es así en el dengue. En el dengue es algo sistémico, generalizado.
Y en el Zika es menos intenso, es decir, no son esas artralgias tan importantes de la chikungunya y el dengue. El dolor muscular es bajo en el chikungunya y es intermedio y elevado en las otras dos. La cefalea. La cefalea, sobre todo la característica que tiene, que hace diferente uno del otro, se presenta más o menos igual en las tres, pero en el dengue está acompañada muchas veces del dolor retroorbital. Hay dolor retroocular. El enrojecimiento en la piel, el rash que aparece. En el dengue aparece una erupción rojiza en piel con petequia. La chikungunya también aparece. Y en el Zika también hay un sarpullido rojizo en miembros y en tronco. Es decir, que harían un tanto el diagnóstico diferencial que en el dengue es más frecuente ese rash con un cuadro petequial que no es frecuente en las otras dos enfermedades. El SHOT, los trastornos que hay a nivel vascular hacen que el dengue tenga mayor posibilidad de un SHOT y que este es grave, sobre todo en el dengue bien complicado, que casi nunca aparece en el chikungunya y que no aparece en el Zika. Los vómitos y las náuseas son muy frecuentes, es muy frecuente en el dengue la toma digestiva. Sin embargo, en los otros dos no es tan frecuente como en el dengue. La conjuntivitis. Puede que en el dengue haya una conjuntivitis. Hasta el 56% de los casos de chikungunya lo puede presentar. Y en el Zika puede haberla, pero generalmente no es purulenta y con intolerancia a la luz. Lo mismo que las náuseas y los vómitos son frecuentes en el dengue, las diarreas también son frecuentes. La forma gastrointestinal es muy frecuente en el dengue. Sin embargo, es poco frecuente o no es frecuente en las otras dos. La odinofagia, dolor de garganta, es frecuente en el dengue, no es frecuente en los otros dos. La persistencia de los síntomas, generalmente en el dengue da y se quitan. Es lo más frecuente. Sin embargo, en la chikungunya pueden manifestarse, sobre todo las manifestaciones articulares, se pueden manifestar durante hasta 3 meses. Y en el Zika se pueden extender también, sobre todo cuando hay manifestaciones del orden neurológico. Entonces, este cuadrito hay que resumirlo. No quiero que se lo aprendan completo, es imposible, pero sí tener mínimo 5 diferencias que hacen uno del otro para uno poder responder bien la pregunta. Señales de alarma en el dengue. Pregunta de examen. Dolor abdominal, vómitos persistentes, hemorragia, sangrado, hepatomegalia, ascitis, manifestación de acumulación de líquido o edemas, trastornos neurológicos, aumento del hematocrito con disminución rápida del recuento plaquetario. Entonces, esto sí estoy obligado porque dengue es pan nuestro de cada día. Ante un paciente que yo sospecho dengue o que diagnostico como dengue, tener los criterios de alarma. ¿A quién voy a internar? Los criterios de internación. Sería aquel paciente que tiene signos y síntomas relacionados con hipotensión arterial. Hipotensión arterial es shock en el dengue. Es shock en el dengue. Y se debe a la exposición del virus y al daño que hay a nivel de la pared vascular con aumento del trasudado de líquido, disminución de la resistencia vascular. Entonces, mi paciente va a tener cualquiera de estas manifestaciones. Pacientes con hemorragia tienen criterio de internación. Pacientes que yo le veo disfunción multiorgánica, tiene manifestación neurológica, está somnoliento, tiene sangrado, tiene petequia y además está orinando poco. Entonces, ese se queda internado. Pacientes que tienen, como yo les decía, hematocrito elevado con trombocitopenia.
o que son pacientes de mucho riesgo, tienen otras condiciones concomitantes, o que es un paciente que yo no pueda vigilar, que tenga un domicilio, situación geográfica desfavorable, por tanto, que se quede internado para poder hacer el tratamiento. Entonces, tengo que tener también algunos de estos criterios bien determinados para poder responder esta pregunta. Fases de la enfermedad. Entonces, tengo una fase de incubación que dura de 3 a 10 días, una fase febril que dura de 2 a 7 días, una fase crítica importantísima, la fase crítica del dengue, de 3 a 7 días de inicio de la fiebre y una fase de recuperación de 7 a 10 días. En la fase febril, el paciente, por supuesto, viene con fiebre, viene con todas las manifestaciones del tracto digestivo, sobre todo, que lo llevan a la deshidratación y puede asociarse a trastorno de la esfera neurológica. En la fase crítica, y es esa de 3 a 7 días de inicio de la fiebre, y muchas veces es la pregunta que hacen, ¿qué pasa cuando desaparece la fiebre? ¿En qué usted está pensando? Bueno, estoy pensando que estamos en la fase crítica, y en la fase crítica es cuando viene el shock por la extravasación de plasma, es cuando vienen las hemorragias graves. Entonces, no porque se haya quitado la fiebre, constituye que ya yo me tranquilizo con el dengue. Y en la fase de recuperación, por supuesto, ya vuelve a la normalidad, a hipervolemia, ya vuelve a la normalidad todo el estado de extravasación de plasma y la hipovolemia que existía por ello, vuelve a la normalidad y el paciente se recupera de 7 a 10 días. Criterios diagnósticos. Bueno, si yo dijera para todo este tipo de enfermedades, me quedaría con lo que decía ahorita en la fiebre tifoidea. Criterios epidemiológicos, los antecedentes que haya, venir de una zona endémica de dengue o de una zona donde hay una epidemia de dengue. La clínica que hemos manifestado, las manifestaciones clínicas que tenga. Y por supuesto los laboratorios, el estudio serológico que le vamos a hacer al paciente. Entonces a este paciente le vamos a estar haciendo, podemos utilizar el método de ELISA o vamos a estarle haciendo determinación de anticuerpos del tipo de IgG o inhibición de hemaglutinación. Podemos hacer la reacción en cadena de la polimerasa, que también se utiliza mucho en las infecciones virales. Y como les decía, el criterio epidemiológico. Entonces, aquí vuelven y realizan la relación entre las pruebas serológicas y la fase de la enfermedad. Entonces, en la fase febril, que hay un estado de una viremia importante, ¿verdad? Y vamos a ver cómo en este estado el hematocrito es interesante y va a estar elevado con trombocitopenia, con plaquetas bajas. Discúlpeme, las plaquetas van a estar elevadas con hematocrito bajo en esta fase inicial, en la fase febril, para luego aumentar el hematocrito, que es lo que decía, lo típico de la hemoconcentración en la fase crítica, con las plaquetas bajas y entonces viene el sangrado, para luego, si todo sucede evolutivamente, todo va a la normalidad, entonces tengo al hematocrito que se recupera, va aumentando, las plaquetas van aumentando, disculpen, y el hematocrito que va disminuyendo en la fase de recuperación. Y lo mismo sucede con la IgG, IgM, que inicialmente está baja para luego manifestar elevación en la fase de recuperación. Entonces, importante, ante un paciente con dengue, sospecha de dengue, criterio epidemiológico, criterio clínico y criterio serológico. Y en ese criterio serológico incluimos entonces además el hematocrito y las plaquetas. El tratamiento de un paciente con dengue, los protocolos actuales nos hablan de que dividimos los pacientes en 3 grupos de pacientes. El grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A es aquel paciente que está sin señales de alarma. No hay criterios de alarma.
El grupo B es aquel paciente con señales de alarma de dengue severo o con condiciones coexistentes. Entonces yo tengo un paciente que tiene los signos de alarma, pero además tengo factores de riesgo por enfermedades o condiciones preexistentes, como por ejemplo la embarazada, o un diabético, o un niño, o un geriátrico, o un paciente renal crónico. Y el grupo C es aquel que está más complicado. Es aquellos pacientes que ya tienen, que están en shock. Hay una fuga grave de plasma, hay una resistencia vascular reducida ostensiblemente, se está perdiendo todo el plasma, todo el volumen, y el paciente está en shock. Hay sangrado importante a cualquier nivel, hay trombocitopenia importante y hay fallo multiorgánico. Entonces esos pacientes son del grupo C. Es decir que si nos preguntaran tratamiento del paciente con dengue, diríamos que los dividimos en 3 tipos de pacientes. Los pacientes del grupo A tienen 4 medidas muy generales. Es ese paciente que vamos a hacer el tratamiento de forma ambulatoria, no existen señales de alarma, no está en shock, no es un grupo de riesgo. Lo vamos a poner en reposo, es aquel que notificamos el caso para saber que existe, le llenamos historia clínica epidemiológica, le damos bastante líquido, le podemos poner paracetamol para el malestar general y la fiebre y recomendaciones generales. A este paciente tengo que estarlo, por supuesto, en vigilancia y en seguimiento y quizás lo siga y le diga que cuando la fiebre ceda, que tiene que venirme a ver o yo estar tranquilo y voy a verlo, por lo que conozco yo, que me comienza la fase crítica, tengo que hacerle conteo de hemograma, ¿verdad? Para ver cómo está el hematocrito, cómo están las plaquetas. Tengo que monitorear el estado de hidratación, observar señales de alarma y vigilar la desaparición de la fiebre para saber que inicia la fase crítica. Es decir, que este paciente es el que mejor manejamos. Aquí le estoy dejando un algoritmo donde yo voy a estar manejando ese paciente del grupo B, que es aquel paciente que voy a estar llevándome al hospital, voy a estar haciéndole el recuento del hemograma, voy a estarle vigilando la entrada y salida de líquido, voy a estar vigilando el medio interno y voy a estar monitoreando cada 4 horas sus signos vitales. Recordemos que este paciente tiene señales de alarma. Me voy a hacer la pregunta si el paciente tolera la vía oral o no la tolera. Si la tolera, continúo con las medidas generales. Si no tolera la vía oral, evalúo el hematocrito, cómo está, si está hemoconcentrado y comienzo la administración de volumen con solución salina o Ringer lactato. Aquí está la dosis que voy a estar utilizando. Voy a estar reevaluando constantemente, pasando volumen y haciendo hematocrito y plaqueta y reevaluando